Vamos a seguir ahora con algo que dejamos ya en el primer trimestre, que es clase de palabras. Habíamos visto sustantivos, adjetivos y verbos. Vamos a ver ahora los conectores. Los conectores son palabras o frases que tienen como función organizar el texto, es decir, unir adentro del texto palabras, oraciones o párrafos para organizarlo y ayudan a la coherencia y cohesión del texto. Los conectores se clasifican, es decir, se agrupan de acuerdo a la conexión que establecen entre los elementos que unen. Los conectores aditivos sirven para sumar ideas. Yo les voy a simplificar un poquito la definición que tienen acá en la diapositiva. Suman ideas y van a unir dos elementos, dos palabras, dos oraciones o dos párrafos que tienen igual importancia sintáctica. Por ejemplo, cuando decimos y, además, también, son palabras que usamos para sumar una idea. Si yo digo, me compré un vestido y unos zapatos, sumo, ¿sí? Yo sé cantar y bailar. Lucas juega al fútbol y además al básquet. Son esas palabritas que usamos, que son los conectores, me están indicando que sumamos ideas a lo que yo dije anteriormente. Los conectores disyuntivos van a servir para separar ideas. Van a hacer lo contrario a los conectores anteriores. Van a proponer una opción. Por ejemplo, cuando decimos o bien, ¿sí? Por eso son disyuntivos. Tenemos que elegir. Por ejemplo, si yo les digo, les pongo los ejemplos anteriores. Voy a jugar al fútbol o al básquet. Me compro un vestido o zapatos. Estoy separando, ¿sí? Es una cosa o la otra, no suman. En esta diapositiva tenemos dos conectores que van juntitos, ¿sí? Que son los de causa y consecuencia. Los conectores causales van a ser aquellos que indican causa, es decir, algo que origina otra cosa, eso es una causa. ¿Cuáles son los conectores causales? Porque, ya que, a causa de. Por ejemplo, si yo digo, porque llueve, llevo paraguas. La lluvia es la causa que me hace a mí llevar paraguas. Porque sos bueno, te quiero. ¿Sí? Tenemos la causa que la indico con el conector causal. En cambio, los conectores consecutivos van a indicar consecuencia, es decir, lo que sucede después de un evento. Van a invertir la situación anterior. Por ejemplo, cuando yo digo por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, ¿sí? Llueve, por lo tanto, llevo paraguas. ¿Sí? El paraguas en este caso es una consecuencia de la lluvia. Depende del orden, es el conector que yo tengo que usar. Conectores adversativos. Van a ser las palabras que yo utilizo para avisarle al lector o al oyente que voy a decir algo contrario a lo que dije anteriormente. ¿Sí? El conector adversativo más común es el pero, sin embargo, aunque. Yo con el pero, ¿qué le estoy avisando? Le estoy avisando al que me escucha o al que me lee que voy a decir algo contrario a lo que yo dije antes. ¿Sí? El ejemplo más clásico es decir, te amo, pero sabemos que con ese pero lo que viene después no es lindo, porque el pero que me avisa que viene algo contrario a lo que yo dije antes. Si yo primero digo algo lindo, como decirle a alguien te amo, y después digo un pero, es porque después le voy a decir algo feo. ¿Sí? Te amo, pero sos insoportable, por ejemplo. Si lo digo al revés, si empiezo por lo malo, si digo me aburrís mucho, pero ahora viene lo lindo, porque el pero que me avisa que viene algo contrario a lo que yo dije antes. Me aburrís mucho, pero te adoro. ¿Sí? Entonces,
Los conectores adversativos lo que hacen es avisar que voy a decir una idea contraria a la que dije anteriormente. Conectores temporales. Estos se utilizan sobre todo en las narraciones, porque lo que van a hacer estos conectores es ordenar las ideas o los hechos, mejor dicho, los hechos en el tiempo. O sea que nos van a decir qué sucede antes, qué cosas suceden durante, ¿sí? Y qué cosas suceden después. Por eso se dividen en tres. Los conectores temporales de anterioridad, antes, anteriormente, de simultaneidad, que estos me avisan que hay dos cosas que pasan al mismo tiempo, por ejemplo, mientras, durante, simultáneamente, cantaba mientras se bañaba, ¿sí? Dos cosas que pasan al mismo tiempo. Y los de posterioridad, que me indican que hay algo que pasa después, por ejemplo, luego, después, posteriormente. Conectores explicativos. La función de estos conectores es introducir en el texto una reformulación, por eso son explicativos. ¿Qué es una reformulación? Es avisarle al que me escucha o al que me lee que yo voy a volver a decir lo que ya dije antes, pero cambiando las palabras. El conector más conocido de este tipo es el es decir. Cuando yo digo es decir, le estoy avisando al receptor que voy a volver a decir lo que ya dije, pero que voy a cambiar las palabras, que lo voy a reformular. Por eso se llaman explicativos, porque voy a explicar con otras palabras lo que ya dije antes. ¿Sí? Por ejemplo, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo. Conectores ordenativos. Lo que hacen estos conectores es ordenar u organizar las ideas adentro del texto. Ojo que no son como los temporales, porque los temporales lo que hacen es ordenar los hechos en el tiempo, ¿sí? Decir, cuando hay acciones, qué acción pasa antes, qué acción pasa, qué dos acciones pasan en el mismo tiempo y qué acción pasa después. Los conectores ordenativos no ordenan acciones, sino que ordenan ideas adentro de un texto. Cuando yo tengo muchas cosas para decir, las voy a organizar, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo en primer lugar, por un lado, por otro, ahí estoy ordenando lo que yo voy a decir para organizar mejor las ideas y no decir todo junto y mezclar todo. Entonces, en primer lugar, por un lado, por otro. Y por último, los conectores conclusivos que se usan para cerrar el texto, para avisarle al oyente o al lector que estamos cerrando el texto o el discurso. Por ejemplo, cuando decimos en conclusión, para terminar, en fin, son palabras que ponemos para iniciar el último párrafo y para avisarle al lector o al oyente que el discurso ya termina. Conocer los conectores es muy importante, sobre todo a la hora de escribir. Sí es importante que ustedes sepan reconocer en un texto cuando aparecen los conectores y qué función está cumpliendo cada uno, pero sobre todo lo más interesante es que lo puedan aplicar cuando escriben o producen un discurso oral. Por ejemplo, cuando yo les pido que me envíen los audios contándome algún capítulo o narrándome alguna historia. La utilización de los conectores es importante para organizar ese discurso, para que las ideas no queden sueltas, sino poder unirlas correctamente, darle una coherencia a lo que estoy diciendo y que el discurso tenga una estructura mucho más formal.